pues ahí llegaban los señores presidentes de la República durante muchos años, subían esa enorme escalinata tan solemne, y contaba don Jaime Torres Bodet, quien luego sería secretario de Educación y líder de la UNESCO y embajador de México en Francia y canciller de México, en fin, tanto que fue don Jaime, y extraordinario, exquisito poeta Jaime Torres Bodet. Vivía enfrente y recordaba cómo llegaba a esa cámara don Porfirio Díaz. Y ahí vimos a presidentes llegar con su solemnidad y decir honorable Congreso de la Unión. Pues en ese gran recinto, que durante muchos años fue la Cámara de los Diputados en el centro de la ciudad, que reseñaba Eliseo Zabludovsky, en la antigua calle del Factor, que así se llamaba la de Allende, y luego estaba ahí de Bolívar, se hace Bolívar después, y Donceles, esa gran casona que ahora ocupa la Asamblea Legislativa. Allí ocurrieron grandes acontecimientos, en otros tiempos hasta tiros, cuando los diputados de la Revolución llegaban todavía de tejana y armados y muy machos, y hasta alguna vez hubo tiros en la Cámara. Bueno, pues todo eso ha pasado, eso y muchísimas cosas más, amén de muy buenos debates, momentos o personajes que han desfilado por esa Cámara, desfilaron allí invitados por presidentes de México en sesiones solemnes, yo con toda seguridad, gente como Haile Selassie, el Negus Negussi que gobernó Etiopía, o grandes, enormes personajes llegaron a esa Cámara para dar un mensaje de solidaridad, de adhesión, de admiración hacia el pueblo mexicano. Es un gran edificio, es un testimonio de la vida política de México. Hoy ahí se desahogan los asuntos de la metrópoli con su Cámara, la legislatura local del Distrito Federal. Centro de la Ciudad de México, la vieja calle de la Canoa, hoy Donceles, y la de Allende, Ignacio Allende, y a mi espalda, detrás mío, el local que ocupó durante muchos años la Cámara de los Diputados Federal, hoy convertida en recinto, en albergue de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Contraesquina de este sitio de memorables acontecimientos para la historia nacional de gran repercusión, la contraesquina estaba el edificio en que vivió don Jaime Torres Bodet, el exquisito poeta, autor de aquellas frases a su madre que le decía: mientras más me busco, más te encuentro. Jaime Torres Bodet, que fue canciller, que fue a los 20 años era el secretario particular del maestro José Vasconcelos, y que vio llegar desde esa contraesquina, hay una placa que recuerda que allí vivió, observó la llegada de don Porfirio Díaz y observó el acontecer del México del siglo XX que nacía hace 100 años. Soberbia, sobria, solemne es la Cámara de los Diputados. Hoy alberga, permite y recoge los debates de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los legisladores de la capital de la República. Pero estos muros aquí en la esquina de Donceles y lo que era antes la calle del Factor, y que es Allende, luego será la prolongación de Bolívar, en el centro de la Ciudad de México. Por estos muros, si pudieran revelarnos las intensas discusiones y la de personajes, la inmensa galería de hombres de pro y hombres de en contra. Aquí estuvo Victoriano Huerta, aquí estuvo también don Porfirio Díaz, y hasta en 2 ocasiones el primer presidente legítimamente electo, legítimamente llegado a través del voto en la historia de nuestro país, cosa que no había ocurrido en todo el siglo XIX, y en el XX finalmente México llegaba a la democracia, al voto, al sufragio, y elegía a don Francisco I. Madero. Pues si la vecina ciudad de Querétaro, capital del estado del mismo nombre, Querétaro, se puede ufanar, enorgullecer de que su teatro haya sido el escenario, su teatro principal, haya sido el escenario de las discusiones y de la promulgación de la Constitución de 1917, donde se alzaron voces como la de Mújica en favor de los artículos sociales de la Constitución, y donde se defendió ardorosamente el artículo 3º referente a la educación, el 3º constitucional, y en fin, allí, para que el presidente Carranza todavía promulgara en 1917 la Constitución, que todavía hoy no rige. Bueno, si allá en Querétaro ocurre eso, pues nosotros tenemos un conjunto de edificios que hablan de nuestras constituciones. Ya nos hemos aludido al de allá de
de la calle de Donceles y Allende. Está enfrente una gran biblioteca sobre la calle de Tacuba, que ha sido escenario también de algunas crónicas que hemos referido para usted aquí desde el Congreso, y desde luego el formidable asiento que en San Lázaro tiene el lugar reservado a las constituciones, no solamente en el papel, en la tinta, en la letra, sino hasta en las rotativas, la del periódico El Universal, que fue donada justamente donde se imprimió el primer ejemplar de nuestra Constitución, que actualmente está en vigencia. También ahí en ese sitio platicamos con usted. Esta es la Biblioteca General del Congreso de la Unión. En estos muros que un día fueron convento de las Hermanas Clarisas, y que se decoraron con figuras como San Agustín, como San Gregorio Magno, todo se respira aquí una atmósfera de recogimiento, de pensamiento propicio para generar más pensamiento, más saber y que florezca el conocimiento. En estos muros, que datan del siglo XVII y que se modernizó y que desde 1936 funciona aquí en la calle de Tacuba, en el centro de la Ciudad de México, se encuentran 129,000 volúmenes. Apto este lugar para estudiantes de tercero de secundaria, cursar el bachillerato y la educación superior. Se moderniza, se pone al día, hay nuevas adquisiciones. El Congreso de la Unión la pone al servicio de todos los mexicanos, aún para aquellos que lamentablemente se encuentren un poco en el desempleo, un poco en cierto ocio, pueden convertirlo en una holgazanería productiva en el saber, apropiarse, adueñarse de lo que contienen estos muros, que es justamente el pensamiento de miles y de miles que a lo largo de la historia de la humanidad han sido y han dejado testimonio y huella. Está aquí en el centro histórico de la Ciudad de México, en el centro le decíamos antes, ahora le dicen el centro histórico, y su personal solícito, atento personal de la Cámara del Congreso de la Unión, de la Cámara del Senado, de la Cámara de Diputados, está apto para atender todos los días de la semana, excepto los domingos, en horas hábiles, de las 9, 10 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde, pero está aquí todo esto y es gratuito, no le cuesta un peso. Con visos de verdadera leyenda, era una narración casera, era una narración familiar. Los padres recordaban emocionadísimos lo que pasó el 18 de marzo de 1938. Entonces se recordaba al adusto, al severo, al seco, al severo presidente Lázaro Cárdenas del Río, general revolucionario, leyendo el decreto que condenaba a las compañías petroleras extranjeras a cumplir el laudo expedido por la Corte de Justicia de la Nación, la Suprema Corte. Y como no lo habían hecho y se había negado a aumentar el sueldo a los trabajadores, se decretaba, apegada a estricta legalidad, la expropiación petrolera. Ese episodio se narró y se recordaba quién llevó unas arracadas, quién dejó el anillo de compromiso, la alianza del matrimonio, quién llevó hasta gallinas, se llevaron a los lugares de recolección, porque México estaba endeudado con las compañías inglesas, alemanas, holandesas, norteamericanas, al expropiar por ser de bien público, de utilidad pública, las instalaciones de las refinerías existentes a la fecha, en aquella fecha en México. Un momento histórico inolvidable, una estatura de una nación soberana que determinaba qué debía hacerse y cómo debía hacerlo, y lo hacía. Determinaba, este petróleo es de México, y se enfrentaba a las grandes potencias del mundo, que ya algunas estaban en guerra, y si no se gestaba, estaba en guerra la España aquella del 36-39 con su guerra civil que encabezaría el caudillo Franco. Pero ya, mientras tanto, también en Alemania se experimentaban los alientos que antecedían a la Gran Guerra del 39-45, se firmaban pactos, el de Múnich, se firmaban pactos con la Gran Bretaña para no agredirla, el duque de Windsor decía que estaba con Alemania, en fin, eran momentos de una gran efervescencia mundial. En Estados Unidos el presidente Roosevelt, gran amigo del presidente Cárdenas, concilian y más o menos se lleva y puede salir adelante
la reforma, la gran expropiación petrolera, que reformó totalmente la economía mexicana, la condición de los trabajadores, la visión de sí mismos de los mexicanos de sentirse muy orgullosos de manejar su propio destino, su riqueza. Pero quedó para la historia de la mexicanidad, para como seña de identidad nacional, como orgullo de ser mexicano, la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938. Gran fecha, deberíamos redescubrirla, reestudiarla, reseñarla otra vez, porque fue una gran página, es una gran página de nuestra historia nacional. ¿Qué dijimos entonces? Vamos a ver. 18 de marzo, el de cada año en la niñez, en el colegio, pero no, ya desde la casa, oí hablar del presidente mexicano Lázaro Cárdenas del Río. Presidente que marcó definitivamente la historia nacional, el desarrollo futuro de la nación, porque sus gestos, sus actos, presidente agrarista, reparto de la tierra, aquello que la Revolución Mexicana se había comprometido a realizar a través de sus caudillos, y entonces ese era el rumbo de la Revolución Mexicana, y llegado el momento en que las compañías extranjeras, casi como una leyenda, era un cuento para los niños, era una delicia escuchar de boca de los padres el gesto, la actitud viril, patriota, enormemente riesgosa para el país que había asumido el gran general Lázaro Cárdenas del Río. Le expropió el petróleo a las compañías extranjeras, nos enseñaban los profesores. No obedecieron lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México determinaba. El petróleo ha sido la gran riqueza nacional. De una forma, de otra, ha contribuido, ha tenido que ver con todo el desarrollo de este país. El petróleo, gran discusión. El petróleo ha estado presente en nuestras vidas y conste que, aunque en estos días 18 de marzo de este año 2015 se festejaron 77 años, pues uno no vivió la expropiación, pero la recuerda, contada por los padres y por los maestros, y el gozo, el júbilo que provocó aquel gesto, aquella acción, aquella determinación del presidente Cárdenas en todo el pueblo mexicano. El petróleo mexicano es de los mexicanos. A echar la vista atrás, mirar lo vivido, repasar y disfrutar para también corregir cuando se ha errado. Ha sido un verdadero placer, una gran satisfacción profesional y una gran ilusión poder servirle a usted a través desde el Congreso en estos resúmenes, en esta confianza, en este lenguaje dedicado estrictamente a usted desde el Congreso en la Crónica de Reyes Razo, su servidor. Hemos llegado así al fin de la presentación de esta antología, esta selección de crónicas de Miguel Reyes Razo. Espero que usted lo haya disfrutado y le haya parecido algo digno de recordar. Muchas gracias por su atención.